Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, no se preocupen. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro los mantendrá pegados a la pantalla. ¿Están listos para un poco de drama, amor y quizás un poquitín de sorpresa? Hoy vamos a desmenuzar una bomba, sí, una bomba, una pregunta totalmente inesperada que le hicieron a Can Yaman, nuestro amado galán turco, y por supuesto, la reacción que tuvo con Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenci, Pájaro Soñador. Ya saben, esa serie que nos hizo suspirar, reír y, admitámoslo, soñar con encontrar nuestro propio Candy Beat, digo con encontrar el amor. Pero esta vez vamos a profundizar aún más en los detalles, en las implicaciones y en las consecuencias de este momento clave en la historia de este fenómeno televisivo. Pero antes de que nos adentremos en este jugoso tema, si eres nuevo por aquí, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, donde siempre encontrarás noticias, análisis y curiosidades sobre el mundo de las series turcas, y por supuesto sobre nuestros amados actores. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Además, déjenme en los comentarios qué otras series y actores turcos les interesan. Me encanta leer sus sugerencias y crear contenido que les guste. Ahora sí, preparémonos para el chisme. Todo comenzó como suelen empezar estas historias, con una entrevista. Can Yaman, en la cima de su fama, concediendo una entrevista. Rodeado de periodistas, cámaras y seguramente una gran expectación. Imagínense la escena, Can impecable como siempre, con esa sonrisa que derrite el hielo, respondiendo preguntas sobre su carrera, sus proyectos futuros, todo normal hasta que ¡boom! Pero la entrevista no era una cualquiera. Era una de esas en las que el entrevistador, conocedor del fenómeno fan, busca el ángulo picante, el detalle jugoso, la información que haga vibrar a la audiencia. La elección del momento y el contexto eran cruciales. Erkenci estaba en su apogeo. La serie era un éxito rotundo y la química entre Can y Demet simplemente incendiaba las pantallas. La pregunta, amigos, fue directa, sin rodeos y honestamente bastante atrevida. El periodista, con una picardía evidente, le preguntó a Can sobre su relación con Demet Özdemir. No sobre la serie, no sobre sus personajes, sino sobre su relación, fuera de las cámaras. Uf. Ya se pueden imaginar el silencio tenso, la mirada expectante de todos. ¿Qué respondería Can? ¿Cómo manejaría la presión? ¿Estaría preparado para la intrusión en su vida privada? Para entender la magnitud de esta pregunta, debemos retroceder un poco en el tiempo y sumergirnos en el contexto social y mediático de ese momento. La industria de las series turcas, con su creciente popularidad a nivel mundial, especialmente en Latinoamérica y Europa, había creado una verdadera fiebre. Los actores se convertían en estrellas instantáneas, sus vidas personales se convertían en objeto de deseo y de especulación. Las redes sociales jugaban un papel fundamental en la construcción de esta fama, amplificando los rumores y alimentando la curiosidad de los fans. Durante la emisión de Erkenci, la química entre Can y Demet era, simplemente, innegable. Cada escena, cada mirada, cada interacción era analizada al detalle. Los fans, con una dedicación asombrosa, creaban montajes, editaban vídeos y escribían fanficción, alimentando la fantasía de un romance real. La conexión que transmitían, la naturalidad, la complicidad, eran tan evidentes que era difícil no creer en la posibilidad de un amor fuera de la ficción. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y comentarios que pedían a gritos que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Los hashtags, las menciones, los shippeos, la unión de los nombres de la pareja, en este caso, Can más Demet igual a Candem, se multiplicaban por millones. La gente estaba obsesionada con la pareja, con la idea de que su amor en la pantalla se convirtiera en realidad. Los foros de discusión, los grupos de fans, las páginas especializadas, todo giraba en torno a esta pregunta: ¿eran Can y Demet pareja en la vida real? En este contexto, en medio de toda esta locura y con la mirada de millones de fans puesta en ellos, la pregunta del periodista se convirtió en una bomba de tiempo. Era una pregunta que inevitablemente iba a generar un impacto, independientemente de la respuesta. Can, consciente de la situación, sabía que sus palabras serían analizadas, interpretadas y difundidas por todo el mundo. El escenario era perfecto para el morbo y la especulación. Los medios de comunicación,
ávidos de noticias, estaban esperando la respuesta para generar titulares y alimentar la curiosidad del público. Las expectativas eran altísimas. ¿Confesaría Khan su amor por Demet? ¿Negaría cualquier tipo de relación? ¿Optaría por la ambigüedad? Khan, con su característica calma y elegancia, tomó un momento para reflexionar. La presión era enorme. Tenía que ser cuidadoso con sus palabras, porque cualquier respuesta, por simple que fuera, podía interpretarse de 1000 maneras. Tenía que proteger su privacidad, pero también, de alguna manera, satisfacer la curiosidad de los fans. Tenía que encontrar el equilibrio perfecto entre la sinceridad y la discreción. Y aquí viene lo interesante, la verdadera reacción. Khan, en lugar de evadir la pregunta o de dar una respuesta ambigua que no revelara nada, optó por una estrategia que combinaba diplomacia, respeto y al mismo tiempo, un toque de misterio. No era ni una confirmación ni una negación rotunda. Era una respuesta que, con sutileza, dejaba abierta la puerta a la especulación, alimentando la curiosidad sin comprometerse demasiado. La respuesta de Khan, aunque recordada por muchos, merece ser recreada con mayor detalle. No fue una simple frase, sino una declaración que demostró inteligencia emocional y manejo de la situación. Demet es una persona maravillosa, comenzó con una sonrisa que transmitía calidez y respeto. Tenemos una gran relación de trabajo, una gran química, como pueden ver en la serie. Nos divertimos mucho grabando, y eso se refleja en la pantalla. Somos muy buenos amigos, y eso es algo que valoro mucho. Analicemos esta respuesta en profundidad. Demet es una persona maravillosa, este simple cumplido, aunque genérico, demostraba respeto y afecto hacia su compañera. Era una forma de reconocer su talento y su personalidad, sin entrar en detalles sobre su relación personal. Tenemos una gran relación de trabajo, una gran química, como pueden ver en la serie, esta frase era clave. Reconocía la evidente conexión en la pantalla, pero la circunscribía al ámbito profesional. Era una manera de decir que la magia que veíamos era el resultado de su trabajo en equipo, de su profesionalismo y de su talento actoral. Nos divertimos mucho grabando, y eso se refleja en la pantalla. Esta afirmación reforzaba la idea de una relación de trabajo positiva, basada en la camaradería y la diversión. Implicaba que disfrutaban de su tiempo juntos, lo cual, por supuesto, podía ser malinterpretado como un indicio de algo más. Somos muy buenos amigos, y eso es algo que valoro mucho. La declaración de amistad era la clave de la respuesta. Era una forma de establecer límites, de dejar claro que, al menos públicamente, no había nada más allá de la amistad. Sin embargo, la expresión muy buenos amigos también podía ser interpretada como una forma de evitar dar una respuesta definitiva sobre la posibilidad de un romance. Esta respuesta, como una obra maestra de la diplomacia, no confirmaba ni negaba nada. Era una respuesta inteligente que no perjudicaba a nadie, pero que al mismo tiempo satisfacía la curiosidad de los fans, sin revelar la verdad absoluta. Era una forma de proteger su privacidad, de mantener el misterio y de, en definitiva, mantener la atención del público. Lo interesante fue la reacción de Demet. Aunque no estuvo presente físicamente en la entrevista, la noticia de la pregunta y la respuesta de Khan, obviamente, le llegó. La reacción de Demet, según fuentes cercanas, fue discreta. La discreción era su arma. Sabía que cualquier comentario, cualquier reacción pública, solo avivaría las llamas de la especulación. No hubo declaraciones públicas, no hubo comunicados en redes sociales. Demet, al parecer, decidió mantener un perfil bajo. Era una decisión inteligente, estratégica. No quería ser arrastrada por la vorágine mediática, no quería ser el centro de atención. Lo que sí se pudo notar en los días siguientes fue un cambio sutil en la dinámica entre ambos en las redes sociales. Disminuyeron los comentarios, los me gusta y las interacciones públicas. Parecía que de manera consciente habían decidido tomar distancia, al menos en el ámbito virtual. ¿Qué significó esto? Fue una señal de que la relación, si es que existía algo más allá de la amistad, había terminado. ¿O simplemente decidieron mantener su relación en privado, lejos de la mirada de los curiosos? O tal vez, y esta es una posibilidad, simplemente decidieron proteger su amistad de la presión mediática y de las expectativas de los fans. La verdad, amigos, nunca la sabremos con certeza. La intimidad es sagrada, y cada persona tiene derecho a decidir cómo quiere gestionar su vida privada.
Lo que sí podemos afirmar es que la pregunta inesperada y la respuesta de Khan generaron un gran revuelo. Los fans se dividieron, las especulaciones se multiplicaron y el misterio, como siempre, se mantuvo. Algunos fans creyeron en la versión de la amistad, otros insistieron en la posibilidad de un romance secreto. Los foros, las redes sociales, se inundaron de teorías, de análisis, de debates. Las especulaciones se alimentaban de cada gesto, de cada mirada, de cada ausencia de contacto. Lo que sí es cierto es que, independientemente de lo que sucediera entre ellos, la química entre Khan y Demet fue clave para el éxito de Erkencicus. Su conexión en la pantalla fue tan fuerte, tan real, que el público se enamoró de sus personajes, de su historia de amor, y de ellos como pareja. La magia que emanaban era innegable. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, traduciéndose y distribuyéndose en decenas de países. Los fans, con una pasión desbordante, esperaban ansiosamente cada nuevo episodio, cada nueva escena. La historia de Sanem y Khan, con sus idas y venidas, con sus risas y sus lágrimas, conquistó los corazones de millones de personas. Después de la serie, ambos tomaron caminos diferentes. Khan continuó su exitosa carrera, protagonizando nuevas series y proyectos internacionales. Se convirtió en un actor reconocido a nivel mundial, con una legión de fans que lo siguen a todas partes. Su atractivo físico, su talento y su carisma lo catapultaron a la fama. Demet también siguió triunfando, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Su versatilidad, su talento y su belleza la convirtieron en una de las estrellas más solicitadas de la televisión turca. Siguió protagonizando series exitosas y demostrando su valía como actriz. Pero la pregunta sobre su relación, sobre lo que hubo entre ellos, siempre quedará en el aire. Y honestamente creo que es algo que a todos nos gusta. Es ese misterio, esa incertidumbre, lo que alimenta nuestra curiosidad, lo que nos hace soñar, lo que nos mantiene enganchados a las historias de nuestros ídolos. Es importante recordar que al final del día, son personas con vidas privadas, con sentimientos, con decisiones que tomar. Y aunque nos encante especular, es fundamental respetar su privacidad y su derecho a decidir cómo quieren vivir sus vidas. Debemos recordar que detrás de las cámaras y los personajes, existen seres humanos con sus propios deseos y necesidades. La historia de Can Yaman y de Demet Özdemir, con esa pregunta inesperada como catalizador, nos enseña mucho sobre la fama, sobre la presión mediática y sobre la dificultad de mantener la privacidad en un mundo donde todo se comparte, se comenta y se analiza. Nos muestra cómo la fama puede ser un arma de doble filo, que puede traer consigo el éxito y la admiración, pero también la invasión de la vida privada y la constante presión. Pero sobre todo nos enseña que el amor, en todas sus formas, es algo valioso, algo que merece ser celebrado, independientemente de si se materializa o no en una relación romántica. Nos enseña que la amistad, el compañerismo, la admiración mutua, son formas de amor que también pueden ser intensas y significativas. Y por último, esta historia nos recuerda la magia del cine y de la televisión, la capacidad que tienen para hacernos soñar, para hacernos creer en el amor, en la amistad y en la posibilidad de un final feliz. Nos recuerda que las historias que vemos en la pantalla, aunque sean ficción, pueden inspirarnos, emocionarnos y hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas. La historia de Can y Demet, con su éxito y su misterio, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la privacidad y el amor en el siglo XXI. Nos muestra cómo las redes sociales y los medios de comunicación han transformado la forma en que consumimos y percibimos las historias de nuestros ídolos. Pero más allá de las especulaciones y de los rumores, lo que realmente importa es que ambos actores, Can Yaman y Demet Özdemir, lograron crear una conexión mágica en la pantalla que cautivó a millones de personas. Su química, su talento y su dedicación al trabajo hicieron de Erkencicus un éxito inolvidable. Esta serie y su historia nos recuerda la importancia de la conexión humana, de la amistad y del amor en todas sus formas. Nos recuerda que aunque la vida pueda ser complicada y llena de misterios, siempre hay esperanza y siempre hay una chispa de magia en cada historia. Así que, ¿qué les pareció la historia? ¿Qué opinan de la respuesta de Can? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿O simplemente fue una gran amistad? ¿Cómo creen que manejaron la presión mediática? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber sus teorías, sus opiniones y sus sentimientos sobre esta historia. ¿Qué lecciones creen que podemos sacar de todo esto?
Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que en este canal siempre encontrarán contenido interesante y divertido sobre sus series y actores favoritos. Exploraremos a fondo otras series turcas, analizaremos los looks de los actores, comentaremos las noticias más recientes y por supuesto, nos sumergiremos en los chismes más jugosos. Y no olviden suscribirse. Es muy importante para seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Denle me gusta al vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, amor, y a veces muchas sorpresas. Adiós.